Un gusto, gracias por la invitación, es un honor compartir con ustedes. Los abogados de nuevas tecnologías en general venimos de varias vertientes, venimos de la propiedad intelectual algunos y terminamos viendo tema de contenidos o propiedad intelectual aplicada a Internet. Los que vienen del derecho constitucional normalmente terminan en protección de datos personales o mucho el tema de transferencia de información. Los que vienen de derecho administrativo terminan viendo gobierno electrónico, los de derecho civil terminan viendo comercio electrónico y los de derecho penal terminan viendo normalmente cibercrimen. Pero como somos tan poquitos, los que nos dedicamos al derecho a nuevas tecnologías, pues en realidad somos como una suerte de médicos generales que tenemos que ver muchas áreas. Sin embargo, el área de cibercrimen, en concreto a mí me ha tocado trabajar en el convenio de Budapest, que es el convenio de cibercrimen a nivel global, tiene algunas características muy similares al tema internacional en el tema de lavado de activos, pero que además tienen una serie de herramientas tecnológicas que permiten la persecución del delito más allá de la legislación. El problema en este caso no son necesariamente que el fenómeno va a ser diferente de país en país, el fenómeno técnicamente es el mismo, sino el problema es cómo en cada país hacen sus propias interpretaciones en base a la soberanía del desarrollo normativo de lo que es un delito informático. Entonces lo que tenemos es que de pronto un grupo de países grandes están adheridos al convenio de Budapest, fundamentalmente países europeos, parte del Consejo de Europa, países del OECD, algunos países de América Latina, y el resto de países o han tratado de adecuarse a este convenio internacional o han desarrollado su propia legislación, que es el caso de Perú. Siguiente, por favor. Para entender este tema de cibercrimen, Naciones Unidas ya en el año 2000 comenzó a explorar cómo la cibercriminalidad comenzaba a afectar las relaciones humanas. Uno de los primeros detalles que hay que tomar en cuenta es que el cibercrimen mueve más dinero que el narcotráfico. Y no necesita salir de su casa y probablemente no haya balas en el camino, ni el tráfico ilícito de alguna cosa en sí misma, pero son hechos ilícitos. Una segunda característica es que es lo que le llaman un delito de ocasión. El ciberdelincuente pueden ser cualquiera de ustedes, con instalar un software, pueden terminarse sus computadoras en computadoras zombie o en computadoras que están ejecutando un delito sin que ustedes lo sepan. Yo creo que la mayoría de ustedes tienen pareja, novia, esposa, esposo, novio, y claro, les causa curiosidad qué es lo que dice su WhatsApp, el mensaje que reciben a las 2 de la mañana o a cualquier hora que sea. Y la curiosidad de querer revisar el contenido del móvil algunas veces le hace pues, intentar probar la clave. Bueno, eso es un ilícito, porque estás violando las comunicaciones, el secreto, la privacidad. O sea, tipificado en el Código Penal está. No aparece el que rompe la clave del celular de su esposa, pero sí habla de aquel que violenta el secreto de las comunicaciones. Y eso es una de las primeras cosas que les quiero dar a entender. El cibercrimen probablemente lo único que ha hecho es ponerle una nueva tecnología a hechos que ya ocurrían. El spam no es diferente. Estos correos que ustedes reciben diciendo si usted, ahora que están de moda las cartas piramidales, ¿no? Si usted manda este correo a 5,000 personas, va a recibir un beneficio, o Bill Gates quiere que usted gane $1 si usted reenvía este correo. Bueno, antes, hace 30 años, existían cartas similares o cartas cadena que eran fundamentalmente de corte religioso y que decían, esta es una oración para San Benito o San Juan o lo que fuere. La diferencia es la tecnología y el alcance. Pero el hecho ilícito sigue existiendo ahí. El phishing, que es la captura de datos para poder obtener información bancaria, para a su vez sustraer dinero, no es muy diferente a sistemas similares que se hacían de manera personal uno a uno hace 20 años o 30 años atrás, o incluso llamadas telefónicas, de dame los datos de la tarjeta de tu patrón, sobre todo a las señoritas que atienden en las casas, en los domicilios, y obtenían la información que luego lo utilizaban para sustraer dinero de temas bancarios. La tecnología lo único que hace es facilitar ciertos temas que ya se venían dando y por eso Naciones Unidas comienza este análisis. El segundo punto es que el Consejo de Europa dijo, bueno, vamos a resolver esta propuesta y la propuesta que hizo fue el Convenio de Budapest. El Convenio de Budapest es un convenio internacional vigente desde el año 2001
que tiene un convenio adicional, que es el convenio de 2003 sobre xenofobia, que muchos países han ido adhiriendo. Y Perú en teoría iba camino a adherirse, pero en algún momento hay un tema de visiones diferentes, incluyendo una del Ministerio de Justicia, una visión diferente del Parlamento, 7 proyectos de ley, y lo que sacan es algo complejo de entender, por ejemplo, de alguna manera. Siguiente, por favor. Algunas realidades que tenemos en el Perú es que tenemos legislación sobre temas de derecho y nuevas tecnologías en general desde el año 90. Inclusive, dentro del mismo Código Penal, uno de los delitos que antes existía era la transferencia electrónica de fondos. El caso más sonado de cibercrimen en el Perú a la fecha es el caso Cromwell Palacios, que era este administrador de una sucursal del Banco de Crédito que le daba dinero por transferencia bancaria a unas vedettes. Bueno, en realidad ese era el delito informático, si quieren que era por definición. Con la modificación de la ley de delitos informáticos vigente hace 2 años, ese delito desaparece. Es una cosa curiosa, cómo el delito que había sido más eficiente para la persecución, sobre todo de transferencias electrónicas de fondos, queda en el aire. Y allí tomo lo que el doctor Lamas decía, es que a veces hay un doble discurso. Entre las compañías que más presionaron, entre las organizaciones que más presionaron para eliminar ese artículo y establecer el delito de fraude electrónico en el Código Penal a través de la Ley de Delitos Informáticos, fue Azbank. ¿Por qué la importancia de Azbank? Porque con el delito de transferencia electrónica de fondos, si ustedes perdían sus fondos, los responsables eran los bancos por tener una negligencia técnica y tenían que demostrarlo. Al eliminarlo eso y transferirlo a un fraude electrónico, al que corresponda, que nunca es el banco. Son esas cosas o detalles curiosos. Lo curioso es que Azbank además apoyó una legislación que tenía huecos normativos porque le interesaba ese artículo en concreto. Luego, con el transcurrir del tiempo, se dieron cuenta y tuvieron que hacer parte del equipo para la reforma. Tenemos agenda digital. La última agenda digital hemos tenido en los últimos 15 años 4 agendas digitales, ninguna se ha llevado a cabo, pero en el papel quedan muy bonitas. La última es del 27 de julio del año 2011. Entenderán que por motivos políticos tampoco se continuó y tampoco este gobierno está dejando una agenda digital, que ese es el otro problema. No tenemos una entidad encargada del tema digital per se. A diferencia de Colombia, que tiene un Ministerio de Ciencia y Tecnología, o Uruguay, que tiene una Agencia Social de Información o Agencia de Temas Digitales, nosotros tenemos un montón de elementos separados. Al tenerlos separados, no hay mecanismos de coordinación. Y eso nos lleva a que tenemos en América Latina la mayor cantidad de normas dedicadas al tema de delito, derecho y nuevas tecnologías. Tenemos más de 2.000 normas desde el año 1990, que van desde leyes, decretos, resoluciones, decretos supremos, temas de dinero electrónico. Somos el único país de América Latina y uno de los 3 del mundo que tiene legislación anti-spam, que no sirve para nada, pero tenemos una ley anti-spam. Ayer o hoy salió el reglamento de grilletes electrónicos, que es para que la gente pueda hacer arresto domiciliario con tecnología. Tenemos normativas para impedir que haya señales en los penales, tenemos normativa de expediente digital, notificación electrónica, tenemos todo. Normativamente no es el problema es un problema político y es un problema de decisión política de cómo ordenamos todas esas normas de una manera organizada. Somos uno de los pocos países de América Latina, si no el único, que no tiene un juzgado especializado, una corte especializada en materia de delitos y nuevas tecnologías. Tenemos en propiedad intelectual, en aduanero, en comercial, en laboral, en familia, pero no en nuevas tecnologías. Y no es que se requiera física nuclear, o sea, en realidad la formación técnica es relativamente sencilla, pero la ausencia de esa área especializada es que cuando ustedes revisan qué ha ocurrido en los últimos 15 años que ha habido legislación sobre delitos informáticos, o en los últimos 2 años desde la nueva ley, es que casi no hay delitos informáticos denunciados y siquiera procesados. La mayoría de ustedes que pueden tener hermanos adolescentes, el sexting, que es el envío de imágenes de menores de edad de carácter pornográfico o de carácter sexy, si quieren llamarle de alguna manera, entre escolares es lo más común. Los menores de edad están siendo acusados por pornografía infantil, que es un delito y que al final, como son menores de edad, no les aplicaría. Pero resulta siendo que muchas de las cosas que están ocurriendo ni siquiera son denunciadas. Más del 85% de los casos de violación a la privacidad, porque es la expareja, es un familiar o es un ex trabajador,
porque la mayoría de los casos son de adentro del sistema, no son denunciados. ¿Por qué no son denunciados? Va una chica a la comisaría y dice, mi novio me está extorsionando con unas imágenes que me tomó en intimidad. Y me está extorsionando, lo que le pregunta el policía es, a ver, muéstrame las imágenes. O sea, ¿para qué tiene que conocer las imágenes? Pero además cuando llega el fiscal, el problema, el fiscal no necesariamente inicia el proceso porque no entiende cuál es la problemática. Un caso concreto, dos muchachos de un colegio reconocido en el país, se pasan imágenes de una tercera muchacha que no es del colegio, pero que era novia de uno de los chicos. De alguna manera la imagen llega a los profesores, circula entre los profesores y no pasa nada, hasta que salta de los profesores por un grupo de WhatsApp a uno de los padres. Uno de los padres reconoce a la niña denuncia y finalmente entran en la denuncia profesores, los padres, y todo esto nunca se denuncia. O sea, que hay denuncia familiar, la censura moral. Pero si ustedes van a los juzgados, en los juzgados no encuentran nada. Entonces, ¿qué significa? ¿Que no hay delitos de este tipo? Siguiente, por favor. Siguiente. Una más. A nivel mundial, en el 2003 comenzó la Cumbre Mundial de Sociedad e Información. Esta cumbre estableció ciertos lineamientos que se llaman la Declaración de Túnez y la Declaración de Ginebra para tener mínimos de armonización normativa. La armonización normativa no significaba que todos teníamos que tener la misma ley, sino que deberíamos de conceptualizar un mínimo. El mínimo que se declaró en ese momento fue el Convenio de Budapest. En el año 2003 ya se sabía que ese era el mínimo. Sin embargo, 10 años después, en el Perú, hicimos una legislación diferente. Siguiente. ELAC es la plataforma de sociedad de la información para América Latina. Este grupo de trabajo, curiosamente, es coordinado por Perú hace más de 10 años. Este grupo de trabajo trabajó una primera definición del tema de delito informático y dividió el mundo en dos. Los delitos por medios informáticos, que son los delitos tradicionales utilizando una tecnología, con lo cual la tecnología podía ser un agravante o podía ser un atenuante, dependiendo de las circunstancias, pero indicaban que no se tenía que regular la tecnología. Una última modificación que ha habido al Código Penal en el tema de intervención de comunicación, interceptación de comunicaciones, es la interceptación de comunicaciones en redes sociales. Como si las redes sociales fueran un elemento o un espacio diferente de lo que es la comunicación personal. Tecnológicamente es diferente, pero sigue siendo una comunicación personal. Claro, es que siguiendo la línea del Código Penal que había interceptación telefónica, cuando alguien decía, si me interceptan el WhatsApp, no es una interceptación telefónica, pero al final es una interceptación de comunicaciones, que es el espíritu que está detrás. Si iban a hacer alguna modificación, debieron de haber modificado el artículo para que abarcara todo tipo de comunicaciones. Ahora tenemos interceptación telefónica, interceptación telegráfica, interceptación por WhatsApp, y si mañana inventan alguna otra tecnología, comenzamos a regular por tecnología. Una de las fallas que tuvo la nueva ley de delitos informáticos, por ejemplo, fue el delito de grooming. El delito de grooming es el acoso a menores a través de redes, de tecnología en general. Cuando ustedes iban al Código Penal, no existía el delito de acoso a menores. Es decir, alguien que acosaba a un menor por internet tenía una pena, pero si la misma persona iba y acosaba físicamente al menor, no tenía pena. Regular tecnología, porque es tecnología, conlleva esas fallas. Lo que debieron y lo que terminaron haciendo en la modificatoria de la ley de delitos informáticos fue crear el delito de acoso. Y el otro se terminó en un agravante. ¿Por qué hacer eso en una doble vía? ¿Por qué no hacer las cosas bien desde un inicio funcionalmente? Siguiente. ¿Una más? Una más. Esto es como fue el caso de la ley, de nuestra ley y la ley vigente, y lo que voy a hacer es analizar los 10 artículos que tiene la ley. La ley en algún momento se tenía que reformar la ley. La ley de delitos informáticos del Perú era el artículo 207A, B y C del Código Penal. Establecido en el año 2000, el congresista Jorge Muñiz, abogado Jorge Muñiz, fue quien hizo la ley. El 207A era el delito de hacking, entrar a un sistema. Y era en estricto un delito informático. El delito informático es aquel que ataca al bien jurídico de información. Todo el resto de delitos son delitos por medios informáticos.
El 207B era el delito de cracking o romper el sistema. No solamente entras a mirar, sino entras a romper, a destruir. Y el 207C era un agravante. Eso era del año 2000. El año 2012 se comenzó todo un trabajo con Cancillería, que ya se quería adherir al Convenio de Budapest, y había que adecuar la legislación, revisar el código y ver cómo teníamos que adecuarnos. En el medio, el congresista Bengolea, presidente de la Comisión de Justicia, saca un dictamen que junta varios proyectos que se le llama el dictamen Bengolea. El dictamen Bengolea en realidad tenía cosas curiosas. Por ejemplo, tenía un delito que era abuso de tiempo. Significaba que si pasabas de tu tiempo, cometías un ilícito porque ibas más allá de tu tiempo. Se lo pongo en sencillo. Cuando ustedes tenían las grandes computadoras, los mainframe, estoy hablando de la época hace 50 años, tú tenías horarios muy establecidos porque tenías poco tiempo para trabajar, porque era una computadora con capacidad limitada, y tenías horarios. Pasarte el horario significaba que al otro le quitabas tiempo. Bueno, eso era el reglamento de la Universidad de la UCLA, de un reglamento universitario. Lo convirtieron en un dictamen penal, en un dictamen de un proyecto de ley de delitos informáticos. ¿Cómo un asesor llegó a utilizar ese concepto de una universidad de hace 50 años en una legislación del año 2012? Son de esas cosas curiosas que pasan en nuestros países exóticos. Eso hizo que se revisara toda la norma. Era tan absurdo que si hubieras tenido esa ley vigente e ibas a una cabina pública y te pasabas 5 minutos de la hora de la cabina pública, terminabas preso. Por lo absurdo que terminaba siendo el artículo. El congresista Bengolea escuchó, comenzó todo un trabajo, se hizo un proyecto. Este proyecto llegó en diciembre del 2012. La congresista Marisol Perestello, que era la encargada de la Comisión de Justicia entre el 2012 y el 2013, no llevó el dictamen adelante. Y en julio del año 2013 es el audio de la luz verde. Ustedes se acordarán del audio, el primer cateriano con la luz verde. Al día siguiente declara el ministro de Justicia, el ministro Cateriano, que tenían un proyecto de ley de delitos informáticos que incluía el tema. Curiosamente, no tenía nada que ver con lo que había trabajado Cancillería peruana. Lo proponen, había un dictamen que estaba pendiente, el congresista Juan Carlos Seguren pone al debate el dictamen. Este proyecto, que había entrado por vía rápida, nunca fue debatido en comisión, y en el pleno, el 12 de septiembre, dicen, bueno, está el proyecto de delitos informáticos. El congresista Bengolea se para, hace las correcciones que tenía que hacerse, que se habían un poco trabajado en conjunto, y el congresista Cheja dice, pero hay un proyecto de ley del Ministerio de Justicia que debería tomarse en cuenta. Bueno, lo que hacen es retirar el que se había trabajado en dictamen y ponen este proyecto que nunca nadie lo había visto. Conclusión, es el proyecto que tenemos, la ley que tenemos vigente, propia de que alguien les dijo que eso era el Convenio de Budapest. Siguiente. La ley se llama Ley de Delitos Informáticos, y ese es un primer error. Los delitos informáticos son solamente los delitos por los que atacan al bien jurídico de información. Hacking, cracking y interceptación de datos. Bueno, esto tiene delitos por medios informáticos y delitos por informáticos. Si querían ponerle algo, le pusieron haber puesto ley de cibercrimen. Siguiente. Este artículo, que era el antiguo 207A, que es el artículo de entrar a un sistema, el delito de hacking, tiene una falla estructural. Cuando se dan cuenta que el artículo, todos los artículos originariamente decía aquel que mediante las tecnologías de la información y la comunicación hace A. Bueno, no hay ninguna parte del Código Civil, ni el Código Penal, ni ninguna legislación que defina qué es una TIC o una tecnología. Para Naciones Unidas, inclusive, para el Organismo Mundial de Comercio, la tecnología es desde el telégrafo, porque tiene electrones. Para el Organismo de Gobierno Electrónico de Naciones Unidas es solamente las páginas web. O sea, tienen así de diferentes las definiciones. Lo segundo que tenía es que dice que solamente es delito si es que se vulnera una clave. Cuando en el artículo de Budapest similar decía que el rompimiento de claves es un agravante del delito. ¿Qué es lo que hace? Si ustedes tienen su router, ¿cómo lo puedo llamar? El dispositivo que les sirve para tener su Wi-Fi en su casa, su internet, y lo dejan sin clave y alguien lo comienza a utilizar como su vecino, no es delito.
¿Y por qué no es delito si está utilizando además tu internet? Porque no rompe ninguna clave. El artículo quedó mal configurado. Entonces, si yo, por ingeniería social, comienzo a averiguar tus datos y no rompo la clave, que significa que técnicamente hago algo para obtener, para quebrar la clave, para intentar ensayo y error, si quieren ponerlo de alguna manera, resulta siendo que puedo entrar a tu sistema porque tú me diste tu clave. Aquí no entran, por ejemplo, los que teniendo lícitamente el acceso, luego lo utilizan mal, como por ejemplo un ex trabajador. Siguiente. Este es el delito de atentado contra el hacking. La parte en azul era como estaba originariamente escrito en la versión que sale publicada el 28 de octubre del 2013 y el segundo párrafo es como queda después de la modificación de marzo del 2014. La característica esencial que se le coloca aquí es que aquel que de una manera deliberada y legítima rompe un sistema. ¿Qué era lo que ocurría antes? Habían colocado que simplemente el que rompía un sistema. Muchos sistemas, a alguno le debe haber pasado, entran a alguna página web y de pronto se le instala un programita. Y este programita hace determinadas cosas en su computadora. Bueno, ustedes no han tenido la intencionalidad, ni mucho menos sabían que ese programa se estaba instalando y que terminaba vulnerando una computadora o la de un tercero. Siguiente. Lo mismo ocurre con el delito de atentados contra sistemas integrales. Siguiente. El artículo 5º, que era el artículo de grooming, originariamente era solamente enfocado en el acoso cibernético. Lo interesante es que tuvieron que agregar el 183B como un genérico del mismo para hablar de que sí existía un acoso fuera de la red y que la red era simplemente un agravante. El artículo 6º, siguiente, fue eliminado. Fue eliminado en su propuesta originaria que lo había hecho el congresista Delgado, porque había terminado configurando de que aquel que obtiene datos de otros sea de una manera, de cualquier manera, pero con ánimo de lucro o sin ánimo de lucro. Quienes se vieron afectados por esto fue la libertad de prensa. Por el momento los periodistas lo que hacen es acumular datos para luego procesar. Hacen sus fichas, sus tamizados. Quien más luchó para combatir este artículo fue IPIS, para poderla modificar de una manera directa. Su modificatoria hizo que apareciera un delito que es el que trafica con datos de terceras personas que la pudo haber obtenido. Lo curioso es que si ustedes van acá a 3 cuadras a Wilson, pueden obtener la base de datos de RENIEC de la semana pasada y no conozco que nadie haya sido detenido por violar este artículo en concreto de esta ley que tiene 2 años de vigencia y que se vende en Wilson a 5 soles. Siguiente. El artículo 7 es la interceptación de datos informáticos y aquí es donde comienzan los problemas. Teníamos interceptación de datos telefónicos, tenemos interceptación de datos informáticos, se le ha agregado interceptación de datos por redes, pero se han ido actualizando los 3 de manera diferente y entonces para la interceptación telefónica tienes menos tiempo que para la interceptación informática y tienes más tiempo a la interceptación de redes de WhatsApp que a la interceptación informática. Es una cosa de no congruencia en el diseño normativo porque lo que se está haciendo es tratando de regular la tecnología como si la tecnología fuera el real problema detrás. Siguiente. Este fue el artículo que agregó Asban, que fue el artículo de fraude informático. Una de las preguntas que se hacía mucha gente cuando se incorporó esto es, bueno, pero si ya estaba el delito de estafa, el hecho de que sea un phishing o que sea por un correo electrónico, ¿cuál es la diferencia real con la estafa informática? Esa pregunta aún está sin resolver. De hecho, a la fecha no hay un solo acusado, sentenciado, de fraude con esta modalidad. La suplantación de identidad es una novedad, esto solo existe en la legislación peruana, no hay un antecedente en otras legislaciones. Y una de las cosas curiosas que viene aquí es que solamente cuando causa perjuicio se crea el daño, se crea el delito, lo cual es ilógico. En la suplantación de identidad son de estos delitos de mera acción. La simple suplantación ya es un delito. Porque si yo tengo una identidad, Eric Iriarte, y de pronto alguien saca una cuenta en Twitter, Eric Iriarte, utiliza mi imagen y comienza a escribir como si fuera yo, no necesita colocar cosas bonitas para no causarme un perjuicio. El tener una cuenta con una identidad que no le corresponde ya es un perjuicio. Este artículo, entonces, tienes que demostrar cuál es el perjuicio que te están haciendo para tratar de rebatir el que alguien esté suplantando tu identidad.
Siguiente. Este artículo 10 era lo que se llama un cajón desastre, ¿no? Entonces, un artículo que decía, aquel que pueda construir algo, importar, exportar o tener algo que sirva para violar alguno de los otros delitos o para cometerlos, termina siendo también un delincuente, ¿no? La posesión de la cosa termina generando un delito. Claro, pero en el mundo se inventó una cosa que se llama seguridad de la información. El mundo en algún momento se dividió entre hackers blancos y hackers negros, o hackers de sombrero blanco y hackers de sombrero negro. Hackers que son contratados por las compañías para verificar las huellas de su sistema y sus huellas de sus sistemas les pagan sumamente bien para demostrar que no pueden ser vulnerados por los hackers malos. Bueno, la cuestión es que el artículo decía que aquel que tenía un instrumento para poder hacer hacking ético era un delincuente. Quien se levantó aquí fue la Sociedad Nacional de Industrias, siguiente, que hizo que colocaran este artículo, que es una excepción de responsabilidad. Dice, en el caso de que usted me contrate a mí para hacer un tema de hacking ético, revisar su sistema, que no tenga vulnerabilidades, está exceptuado. Claro, entonces lo que terminan haciendo es validando a todo aquel poseedor siempre y cuando pueda demostrar que tiene un contrato de servicio de seguridad de la información. No dice que no puede ser un servicio firmado con su propia familia, con su hermano, con su primo, etc. Por tratar de corregir el artículo, porque tenían que abrirlo, no tenían otra opción, la industria de seguridad de la información mueve cerca de $1.000 millones al año solamente en licencias de software en la región andina. Esto significa todos los organismos públicos están, por ejemplo, obligados a tener ISO 17799, ISO 27001, que son ISOs de seguridad, que tienen que estar en consultorías constantes. Bueno, este artículo, si no se agregaba, se mataban las consultorías, pero se agregó de tal manera que terminó dejando abierto a que cualquiera pueda tener un instrumento que pueda terminar siendo un vulnerador de derechos. Siguiente. Siguiente. Una más. Y con esto, un poco que voy resumiendo la presentación. Agradezco además la gentileza de los otros dos expositores porque literalmente me voy a tomar un avión. El diseño de regulación, cuando tiene que ver con tecnología, no tiene que hacerse por la tecnología, sino por la conducta humana detrás. Si la conducta humana es una difamación, es difamación. No importa que sea por Twitter o que sea por un Facebook o que sea por un periódico. De hecho, en el Perú tenemos ya una sentencia, una de las pocas sentencias notables que tenemos sobre este tema de difamación por Facebook. En Chiclayo se dio el caso y ya es además sentencia firme. Si ha sido una estafa, el hecho de que sea una estafa a través de redes sociales, a través de página web o a través de un correo electrónico no hace una diferencia que sea una estafa. Lo que sí nos queda claro es que si no somos parte de los convenios internacionales, cuando tratamos de regular, ¿cuál fue el problema de la ley anti-spam? La ley anti-spam decía, todo aquel correo electrónico emitido desde el Perú será considerado spam bajo estas consideraciones. ¿Qué hicieron los que generaban spam? Se fueron a Estados Unidos. Fin de la historia. Cuando tienes un sistema global de Internet donde cualquiera puede acceder de cualquier punto, necesitas comenzar a perseguir los delitos fuera de tu territorio. Para eso necesitas acuerdos de cooperación, necesitas hablar el mismo lenguaje con el otro país, necesitas tener acuerdos como el Convenio de Budapest nuevamente. Que eso a su vez trae formación. El año 2013-2014, por primera vez se dio el primer curso de capacitación de jueces y fiscales en la Academia de la Magistratura en tema de cibercriminalidad. No sé si se ha hecho otro. No tenemos todavía una unidad especializada en la Fiscalía, en el Poder Judicial. Si bien ya la tenemos en la policía hace 10 años, pues es necesario que se comiencen a trabajar juntos todos estos temas. Y una última idea es que la necesidad de tener un Internet libre, un Internet abierto, un Internet para todos, es parte de nuestra forma de democratizar el acceso a la información. Trae problemas y donde tenemos que empezar es en los menores, enseñarle a los menores a resguardar su información, enseñarle a los... De paso creo que es importante señalar. Hace unas 6 semanas me llama un miembro del Poder Judicial, que no voy a decir más, para decirme que había estado en contacto con una señorita que lo había contactado por Facebook, muy guapa ella. Le dice, ¿tienes algo que hacer? No, ¿estás en Skype? Sí, le da su Skype, la chica se conecta, él se conecta y la chica se conecta en paños menores, ¿no?
y le dice, pues bueno, la chica aparentemente era bastante agraciada, y le dice, pues demuéstrame tú también qué tienes. El tipo le demuestra qué es lo que tiene durante un minuto, ¿qué será? Y lo que hace es cortarse la comunicación y le mandan un mensaje diciéndole, te tenemos capturado en video, estas son tus imágenes, envíanos $3.500 por Western Union al África, a Ghana o a Mali, si no se lo mandamos a todos tus contactos de Facebook, su esposa, sus hijos y similares. Es un claro ejemplo de extorsión. Uno, que no creo que vaya a decir que haya sido tan agraciado para encontrarse con chicas tan guapas todo el tiempo. Dos, no es una persona común y corriente, es una persona con capacidades y que entiende la ley y que entiende de privacidad y que entiende sus derechos. Si una persona con esas capacidades puede caer, imagínense lo que puede ocurrir con nuestros hijos, lo que puede pasar con nuestros hermanos menores, con nuestros familiares. Entonces, es necesario el desarrollo de capacidades en privacidad, en seguridad de la información, en retención de información desde los grados más pequeños. Yo con esto les agradezco muchísimo su atención, agradezco la invitación nuevamente y quedo a sus órdenes. Solamente para que nos aclare una pregunta, aprovechando que hay casi 2 minutos, 3 minutos. Si no lo he entendido bien, violar una clave es entrar a un sistema cibernético, entrar en el mundo de la cibernética. Por ejemplo, se ha estado hablando mucho de que han chuponeado a unas comunicaciones y ahí hay unas informaciones muy sensibles. Si eso se considerara una prueba, ¿esa sería una prueba prohibida? A ver, la sentencia del Tribunal Constitucional de Serpós, que es una sentencia sumamente conocida del año 2002 sobre privacidad en el ámbito laboral, indica que los correos electrónicos, aún los proporcionados por el empleador, están protegidos por el secreto de las comunicaciones. Bajo esa premisa, si yo tengo un correo electrónico con usted o una comunicación por WhatsApp y usted la publica o yo la publico, a lo mucho puede ser un problema de comunicación no destinada a ser pública, pero no hay una violación a la privacidad en el secreto de las comunicaciones. Si más bien lo que han hecho es colocar un dispositivo intermedio que mira o chuponea nuestras comunicaciones y revelan esas comunicaciones, sí estarían frente a eso. Ahora, en muchas compañías y en muchas organizaciones públicas, los correos electrónicos y toda comunicación que ocurra desde la computadora se almacena en el servidor central. Si se almacena en el servidor central, quien tiene la responsabilidad es el jefe de sistemas. Una posible vía de salida pudiera ser a través del jefe de sistemas. En ese sentido, por lo menos la sentencia de Serpós se entiende como prueba prohibida en la obtención de un correo electrónico de una manera, aún por el empleador, de este correo electrónico entregado en privado. Sin embargo, cada vez más se están utilizando como pruebas, por ejemplo, la fotografía de una conversación. De una conversación en WhatsApp, le toman una captura de pantalla y lo pasan como prueba. Por lo menos en laboral ya se utiliza chats, comunicaciones laborales que han servido para despidos. También se ha utilizado en temas de familia, para el tema de fundamentalmente adulterio, que es lo más común. Pero nuevamente, no es que estemos frente a delitos informáticos, sino delitos por medios informáticos donde la utilización de la tecnología es un agravante en tal caso. Yo muy agradecido y un aplauso para el doctor por su disertación tan interesante.